El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, valoró la necesidad de una política fiscal sólida en el Seminario Regional de Política Fiscal organizado por la CEPAL. Pasamos a ver un extracto de su presentación. Estamos haciendo política económica con mucha incertidumbre respecto de qué es de verdad la naturaleza de este shock. ¿Qué ha pasado en Chile? Bueno, tenemos la suerte de tener una regla fiscal basada en balance estructural que nos da un buen marco general y una orientación de cómo actuar. Obviamente la aplicación de esta regla requiere de flexibilidad para adecuarse a los nuevos cambios y a cambios sustantivos como los que vemos en las condiciones externas. Nuestra regla permite acomodar fluctuaciones cíclicas. Eso quiere decir que vamos a tener un déficit mayor cuando el crecimiento es temporalmente bajo y cuando el precio del cobre en particular es temporalmente bajo. Pero la pregunta clave es ¿qué es temporalmente bajo? Por lo mismo no es sorpresa que hay un aumento del déficit fiscal en estos años y un aumento de la deuda. Hoy día un diario reportaba sobre el panorama fiscal de América Latina diciendo que Chile tenía el mayor aumento o uno de los mayores aumentos del déficit. Obviamente tiene uno de los mayores aumentos de déficit porque es uno de los países, sino el país que tiene más espacio fiscal y por lo tanto no tiene por qué hacer un ajuste obligado a condiciones cíclicas. Pero otra cosa es tener que hacer un ajuste respecto de condiciones estructurales. Y en este espíritu en que anunciamos un ajuste del gasto público de 1/4 de punto y que básicamente es reconocer cambio de condiciones estructurales para volver a una trayectoria de consolidación estructural que anunciamos en el presupuesto del año pasado y lograr, por lo tanto, un déficit estructural este año de 1,3 puntos del PIB. Quiero decirles que Chile tiene la suerte de encontrarse en buen pie para esta coyuntura compleja. Hay 3 cosas que lo hacen estar en este mejor pie, creo que otros países. Primero, un bajo nivel de deuda. Evidentemente, el nivel de deuda es un determinante muy importante del espacio fiscal que tienen los países. Y además hemos acumulado una gran cantidad de recursos líquidos en caso que sea necesario porque los mercados se ponen más difíciles. Segundo, y creo que tan importante como el anterior, es que tenemos este marco conceptual de la regla fiscal para discutir política fiscal, para entender por qué se hace una cosa y no otra. Y en tercer lugar, nos encontramos justo implementando una reforma tributaria relativamente grande. Y eso también nos da un espacio especial. En Chile hay un dicho que dice, otro gallo cantaría, cuando hay una situación que sería muy distinta. Bueno, otro gallo cantaría sin la reforma tributaria en Chile. El programa de la presidenta Bachelet, nuestro programa de gobierno, tiene una serie de medidas para avanzar en equidad y para, por lo tanto, avanzar hacia el desarrollo. Pero esto implicaba e implica un aumento relevante de gastos públicos de carácter permanente. Y para asegurar ese financiamiento, el gobierno inició una reforma tributaria cuyo objetivo era aumentar la carga tributaria en 3 puntos del PIB. Esta es una reforma tributaria relativamente grande en comparación a otras. Toma varios años, pero sigue siendo una política muy relevante. Y el aporte de esta reforma no solo ha sido aumentar los recursos que van al fisco, sino también 2 aspectos que también son relevantes, darle más equidad al sistema y también disminuir la evasión y la elusión. Solo para darles un dato, dado la importancia de la elusión y de la evasión que Alicia mencionaba, la razón IVA a demanda interna en Chile, pago de IVA a demanda interna, y es una buena medida de la presión tributaria del IVA. Sin cambiar la tasa, ha aumentado de 8,1 a 8,5 puntos porcentuales en los últimos 2 años. Eso tiene que ver con medidas contra elusión, tiene que ver con cosas tecnológicas como la factura electrónica que se ha implementado en Chile y ciertamente también con un mejor comportamiento de los contribuyentes.
Quiero aprovechar aquí de saludar al principal impulsor de esta reforma, que está sentado acá al frente, que es don Alberto Arenas, mi predecesor en esta pega, pero que fue el que empujó esto como una política central. Respecto de lo fiscal, también quiero decir que tan importante como el aspecto macroeconómico de finanzas públicas que hemos estado discutiendo es preocuparse de la microeconomía y de los incentivos de la política fiscal. Los incentivos importan mucho. Hay países en la región que se han despreocupado de esto y ha tenido consecuencias devastadoras para el crecimiento y para la propia recaudación. Y fue en ese espíritu, además, que el cierre de la reforma tributaria en el Congreso, en tiempos de Alberto, tuvo un acuerdo amplio que, junto con cerrar espacios de elusión, mantuvo incentivos para el ahorro y la inversión en las empresas. Y fue también en ese espíritu que a comienzos de este año aprobamos un proyecto de simplificación tributaria, que era básicamente un esfuerzo para facilitar la implementación de la reforma y mejorar en los márgenes posibles incentivos. Pero al final del día, creo que lo más importante es esta idea de financiar mayores gastos permanentes con mayores ingresos permanentes. Ese es un enfoque responsable de políticas públicas que hay que perseverar. Y eso también implica reconocer cambios estructurales como lo que estamos viviendo a tiempo. Y la misma razón que tuvimos para hacer la reforma tributaria se aplica para cuidar el gasto fiscal, para hacerlo coherente con nuestros ingresos estructurales. Bueno, déjenme simplemente terminar diciendo que la región se encuentra transitando por un periodo complejo. Hemos visto muchos avances en materia fiscal, en condición macroeconómica, y hay que perseverar en ellos. Lamentablemente no hay atajos en esta materia y lamentablemente también los espacios fiscales no se juegan en tiempos malos, se juegan en tiempos buenos. Los que hicieron las tareas tienen el espacio fiscal. Y espero que esta reflexión conjunta que tengan hoy día en estos temas ayude a todos a tener mejores políticas fiscales, que tengan una reunión muy productiva y que sigamos aprendiendo de este seminario las mejores prácticas para la conducción fiscal. Muchas gracias. Usted se tiene que ir. Congreso. Entonces, anuncia.